que Colombia tiene, en términos reales, un precio más o menos estable, un mercado ganadero de carne enfocado en su mercado interno y por lo tanto un país que produce para consumir, pero que aún no ha sido capaz de entrar al mercado externo, en el cual hay unas condiciones muy favorables para la ganadería colombiana. Y eso es bien importante entenderlo en la siguiente gráfica. Honorables senadores, Colombia tiene el 90% del precio que tiene Uruguay, el 81% del precio que tienen Paraguay y Brasil, el 79% del precio que tiene Chile, el 79% del precio que tiene Argentina, el 68% del precio que tiene México, el 53% del precio de carne que tiene Estados Unidos y el 51% del precio de carne que vende en Australia. Es decir, si a esto no se revisa con detenimiento, qué lástima que aquí no esté el ministro de Agricultura, que tiene que ver con estos precios. Si aquí no se toman decisiones acertadas, si nos equivocamos en las medidas que se van a tomar, Colombia podría pasar en muy poco tiempo de un precio estable de alrededor de 1,2 dólares por kilogramo a un precio que se podría duplicar en el mediano plazo, afectando con eso, y enseguida lo muestro en la siguiente gráfica, la alta relación que hay entre el consumo per cápita de carne, tan importante para la nutrición, y la capacidad de consumo de los colombianos. Colombia no es un país consumidor de carne. A duras penas, Colombia consume un colombiano promedio consume el 66% de lo que consume el consumidor promedio en Chile. Ni qué decir en Uruguay. Un colombiano promedio no consume ni siquiera, senador Duque, la tercera parte de la carne que consume un uruguayo promedio. Entonces, y a pesar de que tenemos un precio muy inferior al de estos países. ¿Qué pasaría entonces si sobre eso no se tomaran decisiones? Sin embargo, a pesar de que Colombia no ha sido capaz, lo tengo que repetir, de introducirse en el mercado internacional del ganado, de la carne, perdón, Colombia sí ha logrado diversificar muchísimo sus exportaciones, comparándolas con las que había hace 4 años o hace 7 años. Mientras en el 2010 casi el 80% de las exportaciones colombianas eran a un solo país, en el 2012 seguía siendo sumamente alta la concentración, enfocada sobre todo en el mercado de Venezuela. En el 2014 todavía había algo de eso. Ya en el 2017 Colombia no exporta carne a Venezuela. Y tuvimos que reemplazar ese mercado con los mercados del Líbano, Jordania y Rusia, entre muchos otros. Entre esos tres, Colombia enfoca más del 70% de las exportaciones de carne. Y cuando miramos las exportaciones de ganado en pie, todavía hay un poco de concentración, hay un poco más de concentración, como es lógico, de las exportaciones de carne. Sin embargo, sigue habiendo más diversificación que hace unos años. En el 2012, el 90% de las exportaciones de ganado en pie eran hacia Venezuela. En el 2014 pasó al 50% y ahora en el presente las exportaciones siguen siendo a países petroleros como el Líbano e Irak, donde no hay producción de carne, además teniendo un potencial aún superior de crecimiento. Pero Colombia todavía no ha logrado, y esto también es importante, y son una de las motivaciones que impulsaron la creación de Friogán, es una de las motivaciones que impulsó la creación de la parafiscalidad en el negocio ganadero, o en el mercado ganadero, o en el sector ganadero. Y es que Colombia exporta 2/3 partes de las exportaciones ganaderas colombianas son animales vivos. Y no tengo nada contra las exportaciones de animales vivos, pero quisiera uno
que Colombia pudiera ir evolucionando hacia unas exportaciones de mayor valor agregado, donde no solamente se exporte animales vivos, sino que se pueda haber una mayor producción en Colombia, y esa era una de las razones por las que se creó Friogan, y es una de las razones por las que hay que revisar a fondo qué hacer con esta importante empresa de todos los ganaderos. Señor presidente, le quiero decir lo siguiente: en Colombia el potencial de crecimiento ganadero grande está enfocado en la carne. Tan es así, ya lo hemos repasado analizando el mercado y las potencialidades de exportación de Colombia, que el presidente de la principal cooperativa lechera manifestó que Colanta plantea pasar de ganadería de leche a ganadería de carne. Y toda la estrategia, toda la planificación estratégica de Colanta está enfocada en fortalecer su frigorífico, que se llama Frío Colanta, para poder atender una mayor potencialidad exportadora del país hacia el futuro. Es decir, en Friogan, en el negocio en el que está Friogan, es donde hay potencial de crecimiento. En el negocio donde está Friogan, lo están viendo los principales actores de ese negocio. Es donde hoy Colombia debe hacer las apuestas. Es donde hoy Colombia tiene competencias. Es donde se pueden aprovechar los tratados comerciales. Y por eso vale la pena entender cómo es la cadena de valor del negocio de la carne en Colombia. Michael Porter, en el año 79, diseñó lo que llaman las 5 fuerzas de Porter, que no es otra cosa que la explicación de una industria o de un sector, y entender cómo compite un sector. Es el marco para analizar el nivel de competencia de un sector. No voy a aburrirlo a ustedes explicándole la teoría detrás de las 5 fuerzas de Porter, pero vale la pena entender la cadena de valor de un negocio para entender dónde estratégicamente debe estar una empresa. En Colombia hay 500.000 familias dedicadas a la ganadería. Mientras tanto, hay apenas, senador Navarro, 57 establecimientos de carne. Hay 589 mataderos, pero solamente hay 3 frigoríficos grandes, los cuales, senador Corzo, tienen una capacidad instalada de 1.5 millones de animales que se pueden sacrificar. Equivaldría al 35%, si se aprovechara toda esa capacidad instalada, al 35% del total de sacrificio de animales en Colombia. Colombia sacrifica 4 millones de cabezas, y estos 3 frigoríficos, señor presidente, tienen la capacidad para sacrificar 1.5 millones al año. Es decir, allí hay un gran poder, allí hay un gran embudo. Incluso cuando uno analiza los mercados, que yo pensé que de pronto con el aumento de las grandes superficies en Colombia podía venirse con él un poder inusitado hacia esos sectores o hacia esos canales de distribución y venta que podrían generar algún impacto sobre la seguridad alimentaria de los colombianos, y no es así. Alimentos Cárnicos apenas tienen 9,6, Cencosud tiene 9,8, Colombiana de Cuero tiene 4,7. No hay clientes consumidores de este negocio que sean representativos. Donde hay una concentración alta es en 2 elementos: es en el mercado de embutidos y en las plantas de sacrificio. Ese cuello de botella le genera una situación estratégica muy importante, que debo decir lo siguiente, señor superintendente: situación estratégica que debe mantenerse en cabeza de los ganaderos. De lo contrario, hay un riesgo enorme de pérdida de poder de negociación de los ganaderos con un tercero que realice el sacrificio. Colombia desde 1979 ha hecho esfuerzos por tratar de mejorar las condiciones sanitarias
de carne del país. Para eso, desde la ley 9 de 1979 se están tomando medidas sanitarias. En el 82 se reglamentaron los mataderos y como uno de los principales propósitos de la parafiscalidad se crea la cuota de fomento ganadero y se crea el Fondo Nacional del Ganado en 1993. En 2005 se constituye Friogán con varios propósitos que ya los vamos a revisar. En el año 2007, con el decreto 1500, se actualiza la reglamentación de los mataderos, buscando que el país pueda tener medidas sanitarias que le permitan ser competitivos, no solamente al interior, no solamente pensando en la salud pública, sino también en una capacidad exportadora que tiene el país, un país con 22 millones de cabezas de ganado y con unas condiciones de ubicación geográfica que le permitirían competir con el mundo entero, Sin embargo, este gobierno, por las decisiones que ustedes conocen, en el plan de desarrollo aprobado en diciembre de 2014 o en el 2015, tal vez en el 2015, incluyeron un artículo que creó la causal de liquidación que hoy tiene al Fondo Nacional del Ganado en liquidación, y es que si el Fondo Nacional del Ganado estaba acogida a una ley, a la ley 1116 de reorganización empresarial, ese era suficiente para poner al fondo en liquidación. Y ese fue la trampita que utilizó el gobierno para poner en liquidación el Fondo Nacional del Ganado. ¿Por qué el Fondo Nacional del Ganado entra en ley 1116? Pues el Fondo Nacional del Ganado es una entidad supremamente fuerte, una entidad que se nutre de los recursos de la parafiscalidad ganadera, se nutre de recursos de la venta de leche y de recursos del sacrificio del ganado. Sin embargo, senador Villalba, el fondo toma la decisión para poder cumplir el decreto 1500 y poner a Friogán a la altura de los frigoríficos más importantes del mundo, en los estándares sanitarios necesarios para que Friogán pueda convertirse en un gran exportador de carne y aprovechar su enorme capacidad instalada, toman la decisión de realizar unas inversiones sumamente grandes, sumamente ambiciosas, que requieren de unos pasivos nuevos, y Friogán, una entidad con esa solvencia, con esa fortaleza, con ese gran músculo que lo genera la parafiscalidad, decida coavalar esas inversiones. Inversiones que iban muy bien. Señor senador, discúlpeme un segundo. Habiéndose constituido el quórum decisorio, le pregunto a los miembros de la corporación, que ya ha leído el orden del día, está en consideración, si lo aprueban. Sí lo aprueba, señor presidente. Igualmente someta a consideración las actas 9, 10 y 11 correspondientes a las sesiones de los días 24, 25 y 7 de noviembre que fueron repartidas con anterioridad. En consideración las actas enunciadas por el señor secretario, anuncio que se va a cerrar su discusión, queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Sí, la aprueba, señor presidente. Continúe el senador Araujo. Gracias, presidente. ¿Cómo no? Entonces, esta empresa, Friogán, que decide tomar ese enorme riesgo de cumplir del decreto 1500 para ponerse a la altura en términos sanitarios para poder exportar y convertirse en una empresa modelo de exportación de carne en Colombia, le recurre o sucede un hecho que sale de toda la capacidad de la gestión de Friogán, y es el cierre de la frontera de Venezuela. Y eso, pues, produce una fuerte contracción de los ingresos de esta empresa y requiere que la empresa se someta a la ley 1116 de reorganización empresarial, y con ella terminan sometiendo a la ley 1116 al Fondo Nacional del Ganado para poderlo después poner en liquidación. Al Fondo Nacional del Ganado lo
lo ponen en liquidación por adjudicación, no en liquidación judicial, caso distinto a Friogán. En el caso de la liquidación judicial, permite la superintendencia, aquí está el superintendente que lo va a explicar mucho mejor que yo, permite que se haga una reorganización, y lo hace por una razón elemental, para facilitar de esta forma la reorganización sobre la liquidación. El Fondo Nacional del Ganado, como ya lo expuse, se nutre esencialmente de los recursos de la parafiscalidad. El 0,75% del precio del litro de leche vendido y el 75% de un salario mínimo legal vigente diario por cada cabeza de ganado sacrificada. Esta entidad es la dueña del 80, casi el 80, el 78,7% de las acciones de Friogán. Es decir, el Fondo Nacional del Ganado es el dueño de Friogán. ¿Qué es Friogán? Friogán son realmente 5 plantas. Una en La Pintada en Antioquia, una en Villavicencio, una en La Dorada Caldas, una en Corozal Sucre y otra en Cúcuta Norte de Santander. Es una empresa que sacrifica, óigase bien, 214.740 cabezas por año. Tiene casi 800 empleados. Hoy tiene una deuda de 68.000 millones de pesos, que es realmente lo que produce la reorganización, el sometimiento a la ley 1116 y que genera toda esta discusión. Discusión que se centra en un dilema, senador Villalba, un dilema entre la necesidad de reorganizar esta empresa o de llevarla a liquidación. Decisión que se tiene que tomar este 16 de noviembre, es decir, pasado mañana. Hoy, a la fecha, es una empresa que genera caja. Esto no es una empresa que está perdiendo plata. Esto es una empresa que genera a septiembre de 2017 8.700 millones de pesos en el indicador EBITDA, que es el indicador que utilizan los financieros para entender la capacidad de generación de caja de una empresa. Friogán, entonces, tiene una realidad de unos pasivos que se contrajeron cuando se requirió realizar las inversiones para cumplir el decreto 1500 o 1500 y la empresa tuvo la contracción producto de la pérdida del mercado venezolano. Las plantas están en muy buenas condiciones. Lo primero que debo decir, es una empresa que genera caja, que genera utilidades y que genera buenos beneficios. Más de 8.000 millones de pesos a septiembre de 2017 permiten inferir que este año terminará con un EBITDA superior a 9.000 millones de pesos, incluso algunos pensamos que puede estar rondando los 11.000 millones de pesos. Eso es un indicador muy importante. Lo segundo es que es una compañía con unos frigoríficos, con una planta en muy buenas condiciones. La planta de Villavicencio y la planta de Cúcuta, senador Corso, de su tierra, son plantas que tienen el acondicionamiento para exportar y que tienen habilitados los destinos de Angola, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Armenia, Irán y Vietnam. Y los frigoríficos de La Dorada y de Corozal, senadora Guerra, de ahí vecino a su tierra, tienen habilitados los destinos de Egipto, Perú, Líbano, Angola, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia, Irán, Vietnam. Tienen además la certificación HACCP, necesaria, obligatoria para poder exportar a mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. De los diferentes estudios que se han hecho sobre la realidad de Friogán, los distintos consultores y asesores han identificado dentro de sus fortalezas su personal, su talento humano, sus empleados. Los más de 790 empleados están
capacitados, son idóneos, tienen la experiencia, tienen la especialidad y tienen un valor que es incalculable, es un valor que no es fácil de replicar. La liquidación de esta empresa implicaría acabar con estos puestos de trabajo y además implicaría perder esta gran fortaleza. Una de las fortalezas de mantener unidas estas empresas es su talento humano. Entonces entendamos bien qué se ha hecho a la fecha, qué acuerdos se han logrado y qué ha pasado con unas deudas, con unos acreedores, senadora Arley, de más de 68.000 millones de pesos. Resulta que la gran mayoría de esas deudas han logrado acuerdos. Es decir, ya hay los acuerdos. Los acreedores quieren salvar a la empresa. Uno de los principales acreedores de los 68.000 millones de pesos, un acreedor al cual le deben 19.000 millones de pesos, senador Villalba, es una entidad que ustedes seguramente han escuchado, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, una entidad que goza de toda la credibilidad en Colombia, senador Duque. Usted la conoce bien. El IDEA ha apostado a aportarle, no solo le deben 19.000 millones, le deben un poco más, 19.000 de las acreencias que le deben. Senador Navarro ofrece capitalizarlas. Es una apuesta grande. No una empresa como el IDEA, no un instituto tan serio como el IDEA, decide capitalizar una empresa como Friogán si la ve fracasada. Le apuesta a apostarle, le apuesta a creerle, a capitalizar esta deuda, porque el IDEA sabe el potencial que hay aquí, porque sabe que en el negocio de la carne hay un enorme potencial de crecimiento, porque sabe que este es un buen negocio, porque sabe que esta es una compañía con solvencia, con capacidad de generar caja, con capacidad de generar beneficios, porque conoce sus números. 267 pequeños acreedores que tienen acreencias por más de 2.000 millones de pesos también han llegado a acuerdos. Y la cartera de los bancos BBVA, Colpatria y Bancolombia, que equivale a más de 15.000 millones, casi 16.000 millones de pesos, la van a capitalizar otros inversionistas. Hay inversionistas que la quieren comprar, están dispuestos a hacerlo. Este acuerdo equivale a 37.422 millones de pesos. Es el 55% de todas las acreencias y ya tienen acuerdo. Son acreencias la mayoría que se van a capitalizar, con lo cual esta empresa va a generar mayor solvencia y mejores condiciones de pago. Sin embargo, el principal acreedor, senador Guerra, el principal acreedor de Friogán es su principal accionista. El Fondo Nacional del Ganado, hoy controlado por el Ministerio de Agricultura y dirigido por el liquidador, el señor Pablo Muñoz, posee el 78,68% de las acciones de Friogán y equivale eso al 42,25%, esto es una cifra bien importante, más del 40%, senador Arley Casado, de los votos que se requieren para lograr un acuerdo que salve esta compañía, que tiene todo el potencial de crecimiento y que es patrimonio de todos los ganaderos de Colombia y que tiene un valor incalculable para evitar una posición dominante de un tercero jugador en favor no de los intereses de los ganaderos, sino en contra de los intereses de los ganaderos. El Fondo Nacional del Ganado puede destruir un acuerdo de reorganización porque tiene 40% de los votos en un acuerdo de reorganización. Y por eso es tan importante esta discusión. Hay un solo acreedor con el cual no se había logrado un acuerdo, que es el Banco Occidente. El Banco Occidente tiene una creencia que equivale más o menos al 7-8%, me corrige el superintendente, o me corrige alguno de los expertos de los votos en un acuerdo. El Banco de Occidente ha solicitado la liquidación para recibir en dación en pago una de las plantas de la compañía, específicamente
la planta de Villavicencio, la planta más productiva. Sin embargo, le han hecho una oferta que, a mi juicio, es una oferta completamente viable. El liquidador de Friogán le ha sugerido lo siguiente, le ha dicho al Banco de Occidente: yo le mejoro la garantía y le doy la mejor garantía posible, pero déjenos reorganizarnos y déjenos sobrevivir. Y la mayoría de los acreedores van a convertirse en accionistas de esta empresa, con lo cual las dificultades, las presiones de cumplimiento de las acreencias, de los intereses y de los pagos a los distintos acreedores se reduce, el riesgo se reduce por completo, por completo. Sin embargo, por alguna razón que nadie entiende, el Banco de Occidente no ha aceptado esta condición tan favorable para sus intereses, completamente favorable a sus intereses. Pero además tengo que decir una información que no está en las cartas, que yo estudié, cartas que le envía al ministro de Agricultura, que le envía al liquidador del Fondo Nacional del Ganado, principal accionista de Friogán, cartas enviadas por el liquidador de Friogán, quien dice que la solución, quien propone que la solución es la reorganización, y con todos estos argumentos. Pero me acabo de enterar llegando aquí que además hay un inversionista que está dispuesto a comprar todas las acreencias del Banco de Occidente, con lo cual ni siquiera el Banco de Occidente tendría que asumir riesgos. Y el Fondo Nacional del Ganado tiene una preocupación que a mi juicio es válida. El principal acreedor dice: yo no solamente tengo que velar por el 80% de las acciones que yo tengo en Friogán, sino que además me corresponde velar porque yo soy codeudor de muchas de las acreencias de Friogán, acreencias que se acaban, porque se capitalizan. Con este proyecto de reorganización, el riesgo para el Fondo Nacional del Ganado se reduce en un 60%. 60%. Incluso, ¿qué pasaría entonces si no se logra la reorganización? Algunos sugieren que las tres plantas principales, que son la de Villavicencio, la Dorada y la de Corozal, sean enajenadas como dación en pago a sus acreedores, o que se vendan para poderle pagar a los acreedores. Y que las dos plantas, las que quedan, la de Valparaíso y la de Cúcuta, hoy en condiciones difíciles. La de Cúcuta tiene que tener condiciones difíciles porque la frontera con Venezuela está cerrada. Usted, senador Corso, conoce la realidad de su ciudad. Este problema no es de una planta, no es de mal manejo de una planta, es un problema circunstancial. Y con esa planta le quieren pagar al Fondo Nacional del Ganado, con lo cual crearían un detrimento patrimonial de todos los ganaderos que han aportado con la parafiscalidad a la creación del Fondo Nacional del Ganado. Esto no se puede ver, una reorganización no se puede ver y no se puede plantear sin estudiar, ya estoy terminando, senador Guerra, sin estudiar la operatividad de la empresa. Friogán ha logrado en el 2017 aumentar la presencia en supermercados en un 66%, reducir los costos del 80%, los costos de venta que equivalían al 80% pasaron al 74%. Se lograron ahí 6 puntos adicionales, con decisiones gerenciales, con decisiones de gestión, mejorando las compras, retirando el personal improductivo y centralizando la caja. Los gastos operacionales se redujeron del 19 al 16% y se logró un acuerdo con la DIAN que permite un escudo tributario producto de las pérdidas acumuladas. ¿Eso qué generó? ¿Eso qué produjo? Que pasara en 2015 de un margen de EBITDA, de un margen de ganancia antes de impuestos, de intereses, de amortizaciones y de depreciación del 7% a un margen de EBITDA del 19%. Con lo cual este año va a cerrar en un margen, unas ganancias EBITDA de alrededor de 9 billones de pesos, y yo creo que puede estar llegando
a 11 billones de pesos. Los financieros, senadora Guerra, estudian un indicador fundamental, y es cuántas veces la deuda equivale a cuántas veces el EBITDA. Es decir, que si todas las ganancias se dedicaran a pagar las deudas, ¿en cuánto tiempo las pagaría? En el 2017, las deudas equivalían al 10,7%, perdón, a 10.7 veces el EBITDA. En la situación actual, antes de la reorganización, con el aumento operativo, con las mejoras operativas, con el aumento del EBITDA, pasa, señor superintendente, a 7,1. Pero con la reorganización que se plantea, las deudas pasan a ser 3.2 veces el EBITDA. Lo cual queda una empresa con una solvencia y con una fortaleza muy grande. Hay otra forma de ver el valor. El valor de las empresas no solamente su capacidad de generar ganancias, hay otras formas de ver el valor. Y es, si mañana el Fondo Nacional del Ganado quisiera crear de nuevo la empresa Friogan, ¿cuánto le costaría? ¿Cuánto costaría reponer los activos de Friogan? Según Incorbank, la banca de inversión que ha estudiado el valor de esta empresa, el valor de reponer Friogan es de 218 mil millones de pesos. Muy por encima al valor de sus acreencias, muy por encima al valor que quedaría si la empresa se diluye o se liquida. Aquí habría un evidente detrimento patrimonial. Friogan tiene una capacidad instalada de casi 1 millón de cabezas de ganado al año. Equivale al 25% del total del mercado de sacrificio de cabezas de ganado por año. Y hoy produce el 9% de los sacrificios en Colombia. Entregarle esta compañía a un tercero, extranjero o nacional, es poner en riesgo a toda la ganadería. Es darle una posición muy fuerte en el mercado a un tercero que no está involucrado. Es dejar a 500.000 familias ganaderas en una posición de debilidad. ¿Por qué Friogan sí lo puede hacer? Porque Friogan es de los 500.000 ganaderos. Por eso hay que conservarlo. Por eso esta compañía merece la reorganización, además que se lo ha ganado. Porque además tiene un valor estratégico fundamental. Es de las pocas empresas que cumple el decreto 1282 del 2016. Y si el gobierno tiene voluntad y pone a funcionar el decreto 1282 que emitió en el 2016, las plantas que no cumplan ese decreto no van a poder seguir operando, con lo cual esta compañía va a tener un valor incalculable, realmente incalculable. No voy a detenerme en esto, pero aquí tengo cartas de apoyo de varias agremiaciones ganaderas. Coganor considera que se debe reorganizar. La Corporación Comité de Ganaderos del Meta considera que se debe reorganizar. Varias entidades, aquí hay 4 o 5. Comité de Ganaderos de la Dorada, Comité Cebulista del Valle del Magdalena, Coregán, Azoregán y Cogasi, todas piensan que esta empresa se debe reorganizar. Lo mismo que Fegasucre piensa que esta empresa se debe reorganizar. Entonces yo les quiero decir esto. Esta empresa ya ha hecho un gran avance no solamente en la reorganización, en la negociación de sus acreencias, sino que también ha hecho un gran avance en su operación. Los expertos tienen diferentes formas de calcular el valor de una empresa. Damoradán, el profesor de la Universidad de Nueva York, calcula que por el método de múltiplos, las empresas en el sector de alimentos, se puede aplicar un múltiplo de 13,64. Si suponemos las proyecciones de Incorbank, esta empresa va a terminar con un EBITDA de 9.500 millones de pesos, con lo cual su valor, utilizando la metodología de múltiplos, es de 130.000 millones de pesos. Es decir, liquidar esta empresa y despostarla y entregársela a sus acreedores y entregarle
las dos plantas que hoy están teniendo problemas por las circunstancias que ya hemos explicado, a sus accionistas, principalmente a Fondo Nacional del Ganado, implica un detrimento patrimonial muy grande, un detrimento además con los recursos de la parafiscalidad ganadera. Con eso cierro, señor presidente, y espero que podamos dar esta discusión para buscar la forma como protegemos a las más de 500.000 familias dedicadas a la ganadería que requieren una empresa de estas, que pueda aprovechar las ventajas, que pueda convertirse en un estandarte sanitario en Colombia, que dé ejemplo, que genere la competencia para que los demás empresas del sector se cumplan los mismos estándares y podamos lograr que Colombia, sin ir en detrimento de los productores, sin ir en detrimento de los consumidores, pueda aprovechar los tratados de libre comercio que se han firmado y exportar carne al mundo entero. Muchas gracias, señor presidente.